La marca CF Moto presentó oficialmente la 450 MT en el evento EICMA 2023 celebrado en Milán, Italia, con un motor ya conocido en otras motocicletas como la NK 450 y 450 SR, pero ajustado para ofrecer más torque a más bajas revoluciones para aprovechar mejor esta nueva 450 MT en terrenos destapados o terracería, con un par de ayudas electrónicas que también se las mencionaré más adelante. Y antes de pasar a las características ciclomecánicas mencionadas en la presentación de la 450 MT, su fecha de llegada y sobre su precio, les enseñaré rápidamente sus tres proyectos en desarrollo por parte de la marca CF Moto. El primero se trata de la 125 NK, tomando el diseño de la 800 NK. Es solamente un concepto, no hay más información por parte de la marca, habrá que esperar su versión final seguramente para el otro año. El segundo es la MTX, con un diseño más aventurero, incorporando una pantalla TFT vertical de 8 pulgadas. No se mencionó nada sobre su motorización, de igual forma es solo un concepto, pero CF Moto por lo general estos conceptos los hace realidad más rápidamente para el público que otras marcas, ¿o no? Y ya para pasar a la 450 MT, su tercer proyecto es un desarrollo interno de un motor con 3 cilindros de 675 centímetros cúbicos, capaz de producir una potencia superior a los 100 caballos de potencia a 12.300 revoluciones, 68 Nm de torque a 8.250 RPM. Su 0 a 100 los alcanza en 3 segundos y de acuerdo a la marca este motor lo equipará en varios modelos que saldrán en 2024. Ahora sí, damos paso a la 450 MT. Iniciemos con los rines, que me parece algo muy interesante, ya que la marca nos presenta unos rines tubeless, lo que significa que puedes utilizar llantas sin cámara, o conocido más popularmente en Colombia, puedes utilizar llantas Sellomatic. Para este caso calza unas gomas de la marca CST con labrado mixto, obviamente, adelante 90-90 RIN 21 y atrás 140-70 RIN 18. Para los frenos tenemos ABS estándar de doble canal de módulo Bosch, con la característica de que el ABS trasero es desconectable mediante un botón ubicado al lado izquierdo del manillar. Además viene con sistema de control de tracción desconectable desde el tablero. Adelante tenemos un disco de 320 milímetros con pinza J-Juan de anclaje radial de 4 pistones y atrás disco de 240 milímetros con pinza monopistón firmado por J-Juan. Pasando a las suspensiones, están a cargo de la marca KYB. Adelante barras invertidas con 200 milímetros de recorrido y son ajustables. En la ficha técnica no especifica qué tipo de ajuste. Y en la parte posterior, monosuspensión ajustable y con un recorrido de 200 milímetros. Capacidad de combustible me parece excelente, 17.5 litros, unos 4.6 galones, peso en seco 175 kilos, distancia mínima al piso 220 milímetros, altura del asiento 820 milímetros estándar y se puede ajustar a los 800 milímetros, quedando un poco más baja. No se especifica cómo se realiza el ajuste, si es por medio de otro asiento que se venda como accesorio. Tampoco han información los que hacen este tipo de contenido allá en Italia. Vi varios videos y ninguno lo aclaran. Esperemos a ver cómo hace la marca más adelante o cómo es el cuento con la altura del asiento. Ojalá sea como el sistema sencillo, eficiente y económico como el que tiene el asiento de la nueva Himalayan 450, que se puede ajustar de forma manual sin necesidad de comprar un asiento adicional como accesorio. En la parte de su tablero tenemos una pantalla curva TFT de 5 pulgadas con muchísima información, con conectividad, y se puede observar una base en la parte superior del tablero para instalar un dispositivo móvil como un GPS o un celular. El T-Box no viene de serie, su iluminación es completamente LED como es característico en las motocicletas de CF Moto. En la parte frontal vemos un conjunto óptico de 3 elementos donde la luz de posición se encuentra en el centro.
Cuenta con puerto de carga USB tipo C, viene con protector en el cárter, vemos un guardabarro elevado, asiento de una sola pieza con tela antideslizante. El parabrisas se puede ajustar la altura manualmente, así como lo estás viendo, no es complicado ya que no se necesita ningún tipo de herramienta. En esta moto vemos varios colores como el negro, blanco, azul metalizado y gris, y me preocupa tantos colores cuando esta moto llega a Colombia, aunque la línea MT actual maneja esa cantidad de colores y los que vivimos en Colombia sabemos cuál es la problemática con las motos de tantos colores. Además vemos alforjas y el crash bar con unas exploradoras, lo que seguramente serán accesorios adicionales y no de serie. Está por confirmar para el año entrante. Y como siempre, antes de pasar a su motor, invito a las personas que llegan por primera vez a este canal a suscribirse, es totalmente gratis, y activar la campana de notificaciones donde dice todas para que no se pierdan los próximos videos. La nueva 450 MT acopla un motor de 449.5 centímetros cúbicos con 2 cilindros en paralelo, 8 válvulas, doble árbol de levas en cabeza, refrigeración por líquido, inyección electrónica, relación de compresión 11:5:1, caja de 6 velocidades, cuenta con embrague antirrebote. En la ficha técnica figura una potencia máxima de 32.5 kilovatios y si lo pasamos a caballos de fuerza mecánico sería 43.5 caballos a 8500 revoluciones. Exactamente 2.5 caballos menos de potencia que sus hermanas 450NK o 450SR, pero lo que se le resta en potencia se lo gana de sobra en torque. Y de eso se trata este tipo de motocicletas. Y acá tenemos 44 Nm a 6250 revoluciones. Exactamente 5 Nm más de par motor que la NK450 que tiene 39. Y como pueden notar, el rango de revoluciones donde alcanza su máxima potencia y torque es el adecuado para el segmento de esta motocicleta. Y CF Moto la hizo muy bien al hacerlo de esta forma. De acuerdo a la presentación de la marca de CF Moto, esta motocicleta estaría disponible a la venta el primer trimestre del año 2024. Lo que no dijo es en dónde comenzarían las ventas, pero la marca siempre llega con lo más nuevo, lo más rápido posible a los mercados donde la marca está presente, a diferencia de otras marcas que pueden pasar demasiados años para llevar sus nuevos modelos o simplemente no llevarlos. Por ahora no se tiene precio, pero por lo general las versiones Adventure son más costosas que las versiones Naked y deportivas. Mi precio estimado personal estaría no menor a los 34 millones de pesos colombianos, unos 8.473 dólares, y para México un precio estimado mayor a los 150.000 pesos mexicanos. Amigos, ¿ustedes qué precio estimado le colocarían a la nueva 450 MT de CF Moto? Y con esta nueva motocicleta ya son 3 máquinas con el mismo motor en segmentos diferentes para diferentes gustos. La Naked 450NK, la deportiva 450SR y la Touring 450 MT. Ojalá hagan lo mismo con su motor de 200 centímetros cúbicos. Amigos, ¿qué opinan de estas motos presentadas de CF Moto? Cualquiera que sea su opinión, por favor, dejarlo saber en los comentarios, así como un like y compartir este contenido que me ayuda muchísimo. Como siempre, gracias por tomarse el tiempo de ver este contenido. Mi nombre es Oscar del canal Red Motos. Hasta la próxima. Bendiciones para ustedes y sus familias.